Cuando mi esposa no respetó mis límites e invitó a su jefe a una fiesta, no me enojé. Expuse discretamente su esquema de negocios fraudulento ante las autoridades, derrumbando su imperio y obligándonos a enfrentar la realidad de nuestro matrimonio. Su nombre estaba en la lista de invitados. Lo encontré a las 10:45 de un martes por la noche, justo entre su compañera de cuarto de la universidad y su prima de Naperville, simplemente ahí como si fuera la cosa más natural del mundo. Derek Holt +1 Me quedé mirando ese nombre durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que mi café se enfriara. El tiempo suficiente para que el zumbido del refrigerador en nuestra cocina de la calle North Berlin comenzara a sonar como ruido blanco. Porque aquí está el asunto. Se lo había dicho 6 semanas antes de esa fiesta. Me había sentado frente a mi esposa en esta misma mesa de la cocina y había dicho las palabras con la suficiente claridad como para que no hubiera lugar a malas interpretaciones. Si Derek Holt entra por la puerta de ese lugar, yo me marcho. Ella no había discutido. Me había mirado y había dicho, te entiendo. Esas palabras exactas. Te entiendo. Y yo le había creído. Lo que no sabía, lo que no podría haber predicho de pie en esa cocina a medianoche con una taza de café fría y una lista de invitados que se sentía como una traición envuelta en cartulina, era que Derek Holt estaba a punto de perderlo todo, su empresa, su reputación. Su capacidad para ejercer en el estado de Illinois. Y cuando su abogado me llamó 4 semanas después gritando sobre daños y preguntando qué había hecho, quiero ser muy cuidadoso sobre cómo respondo a esa pregunta porque la respuesta es a la vez simple y devastadora. No le hice nada a Derek Holt. Derek Holt se lo hizo todo a sí mismo. Solo me aseguré de que las personas adecuadas estuvieran observando cuando lo hizo. Mi nombre es Adrian Mercer. Tengo 41 años. He pasado los últimos 14 años como director de riesgos y abogado corporativo interno para una firma de capital privado con sede en South Baker Drive en Chicago. Mi trabajo, en los términos más sencillos que puedo ofrecerles, es identificar el riesgo antes de que se convierta en daño. Leo a las personas. Leo las situaciones. Leo el espacio entre lo que alguien dice y lo que realmente quiere decir. Eso no es un don. Es una habilidad. Y es la habilidad que me salvó la vida cuando mi esposa decidió que su fiesta de cumpleaños importaba más que el límite que yo había establecido. Lauren y yo nos conocimos hace 12 años en una cena de clientes en River North. Ella era la coordinadora de eventos de la firma que organizaba la cena, y yo era el abogado que revisaba un acuerdo de fusión en mi teléfono debajo de la mesa porque genuinamente no podía dejar de trabajar, ni siquiera a las 8 de la tarde de un jueves. Se sentó a mi lado, miró mi teléfono, me miró y dijo, te arrepentirás de trabajar durante las chuletas de cordero. Son extraordinarias. Tenía razón sobre las chuletas de cordero. Salimos durante 2 años, nos casamos en el Rockery Building en el centro. Llevaba un vestido que nunca he podido describir completamente a nadie sin sonar ridículo. Pasamos la luna de miel en la costa amalfitana y regresamos a un apartamento de 2 habitaciones en Lincoln Park que finalmente cambiamos por una casa de 4 habitaciones en Berlín porque Lauren tenía un plan para todo. Y ese plan incluía una oficina en casa, una suite de invitados y una cocina lo suficientemente grande como para organizar las cenas que le encantaba dar. Quiero ser honesto sobre nuestro matrimonio antes de contarles lo que sucedió. Era bueno. Era genuinamente bueno. Lauren es inteligente, organizada y social de maneras que yo nunca he sido. Ella llena las habitaciones. Yo las analizo. Durante mucho tiempo, eso funcionó. Ella me hizo más cálido. Yo la hice más reflexiva. Ese es el trato. Ese es el contrato que 2 personas escriben en los momentos pequeños y silenciosos antes de los grandes y ruidosos. Necesito que se aferren a eso, a la buena versión de nosotros, porque lo que estoy a punto de contarles lo va a complicar. Derek Holt entró en la vida de Lauren unos 18 meses antes de su fiesta de cumpleaños. Ella había estado coordinando eventos de forma independiente durante años, cenas corporativas, eventos para recaudar fondos, alguna boda ocasional, buen trabajo, clientes estables. Pero hace 18 meses, aceptó un puesto como directora de eventos en Holt & Associates, una consultora de marketing y relaciones públicas de tamaño mediano con oficinas en Michigan Avenue. Derek Holt era el fundador y director ejecutivo, de 47 años, divorciado,
El tipo de hombre que usaba relojes caros y hablaba de revolucionar industrias en salas donde la gente intentaba almorzar. La primera vez que Lauren lo mencionó, fue de pasada. Derek quiere proponerle algo a un nuevo cliente corporativo y necesita una cena el próximo mes. Es una cuenta importante. Bien. La segunda vez fue un poco menos de pasada. Derek cree que soy la única persona que realmente entiende su visión de la marca. Lo noté, pero no dije nada. La tercera vez, y esta es la que me sentó mal, fue cuando llegó a casa de una cena de trabajo en Gold Coast, un poco sonrojada y dijo sin que se lo preguntaran, es que es muy fácil hablar con Derek, ya sabes, como que lo entiende. No pregunté qué era eso. Debería haber preguntado qué era eso, pero estaba a mitad de la revisión de una declaración jurada y lo dejé pasar. Durante los meses siguientes, se acumularon pequeñas cosas, cenas de trabajo tardías que se extendían más allá de las 10, un retiro de estrategia de fin de semana en la que Geneva que Lauren mencionó casi de pasada, como si yo ya debiera saberlo. Notificaciones de mensajes de texto de Derek que llegaban a horas que no tenían nada que ver con la planificación de eventos, y un cambio en cómo hablaba de su trabajo. Menos sobre el trabajo, más sobre él, su visión, sus instintos, lo que Derek pensaba sobre la dirección de la agencia. Yo trabajo en riesgos. El riesgo no siempre es una única bandera roja. Más a menudo, es una colección de banderas amarillas. Para cuando llegamos a la marca de las 6 semanas antes de su fiesta de cumpleaños, había catalogado lo suficiente como para ser directo. Elegí un domingo por la noche. La cena había terminado, los platos estaban limpios, y estábamos sentados en la mesa de la cocina con ese tipo de silencio que pertenece a las personas casadas que han comido 1000 veces en la misma habitación. Le dije que tenía algo que decir y que quería que lo escuchara como lo serio que era. Le dije que había notado un patrón, que la frecuencia de su contacto con Derek, el registro emocional cuando hablaba de él y la cronología de su relación con él coincidían con algo que había visto antes. No en mi vida personal, sino profesionalmente. Había revisado suficientes casos de conducta inapropiada en el lugar de trabajo y situaciones de enredos ejecutivos como para reconocer la arquitectura de algo que comienza como admiración y se mueve hacia otro lugar. No la estaba acusando de nada. Estaba identificando un riesgo. Y entonces lo dije claramente. No quiero a Derek Holt en tu fiesta de cumpleaños. Si está en la lista de invitados, no entraré por esa puerta. Y necesito que entiendas que no lo digo para controlarte. Lo digo porque si ese hombre es alguien que necesitas en tu celebración personal, entonces tenemos un problema que va más allá de la fiesta. Lauren escuchó. No se puso a la defensiva. No discutió. Dijo, te entiendo, Adrien. Te entiendo. Y yo le creí. La fiesta era en Presidio, un local de eventos privado en West Loop en North Alstead, un espacio industrial restaurado que Lauren había usado 2 veces para eventos corporativos y que le encantaba por su ladrillo visto y su terraza en la azotea. 70 invitados, servicio de catering, un cuarteto de jazz en vivo desde alrededor de las 9 de la noche. Lauren había estado planeándola durante 2 meses y me había dicho más de una vez que iba a ser la mejor fiesta que jamás había organizado. También creí eso. Lo que no creí, lo que no pude conciliar, fue la lista de invitados que encontré en su computadora portátil un martes por la noche 6 días antes del evento. No estaba espiando. Quiero ser claro al respecto. Lauren me había pedido que buscara el correo electrónico de confirmación del proveedor que se había reenviado a sí misma y que lo imprimiera. Su impresora estaba en la oficina de casa. Abrí su computadora portátil, fui a su correo electrónico y el navegador todavía estaba abierto en el documento compartido de gestión de eventos en el que había estado trabajando. Derek Holt +1 VIP. Imprimí la confirmación del proveedor. Cerré la computadora portátil. Volví a la cocina y me senté con esa información durante mucho tiempo. No soy un hombre que reacciona en el momento. No estoy hecho así. Cuando algo me golpea fuerte, mi instinto no es hablar. Mi instinto es pensar, catalogar, entender la forma completa de lo que estoy viendo antes de decidir qué hacer al respecto. Lo que estaba viendo era esto: mi esposa había escuchado todo lo que dije hace 6 semanas, había aceptado el límite y luego, en silencio y deliberadamente, lo había ignorado. No había peleado conmigo. No había negociado.
Simplemente había asentido y luego había hecho exactamente lo que quería. Si han estado escuchando por un tiempo, hagan una cosa rápida antes de continuar. Presionen ese botón de suscripción ahora mismo. Dejen un comentario abajo. Quiero saber su reacción a esto hasta ahora. Y denle me gusta al vídeo ya que están en ello. No les cuesta nada y significa todo. Apenas estamos comenzando aquí y confíen en mí, necesitan quedarse con esta historia. No confronté a Lauren esa noche. Sé que puede parecer extraño. Sé que algunos de ustedes se preguntan por qué un hombre que acaba de encontrar su nombre tachado de la lista de invitados de la fiesta de su propia esposa no subió las escaleras y exigió una explicación. Y la respuesta es la misma razón por la que no entro en una declaración jurada sin saber todo lo que necesito saber primero. Porque una confrontación emocional antes de tener el panorama completo no me sirve. Solo le sirve a la persona que causó la situación dándole la oportunidad de controlar la narrativa. En cambio, hice lo que siempre hago. Fui a la oficina de mi casa, abrí mi propia computadora portátil y comencé a trabajar. No en el trabajo, en esto. Derek Holt y yo nunca nos habíamos conocido. Lauren lo había mencionado con tanta frecuencia durante los últimos 18 meses que sentía que lo conocía. Pero conocer a alguien a través de la admiración de tu cónyuge es la forma menos confiable de inteligencia que existe. Así que lo busqué de la manera en que busco a cualquiera que necesite entender rápidamente: informes de la SEC, registros judiciales, registros de empresas, asociaciones de abogados del estado de Illinois, porque si alguien en mi industria dirige una consultoría, quiero saber si tienen alguna exposición legal. Conexiones de LinkedIn, porque las personas que rodean a alguien te dicen tanto sobre ellos como la persona misma. Lo que encontré fue interesante. Holt & Associates había presentado 3 reestructuraciones de LLC distintas en los últimos 4 años, un patrón que a veces indica una reorganización de crecimiento legítima y a veces indica otra cosa. 2 ex-empleados habían presentado quejas ante el Departamento de Trabajo de Illinois sobre salarios no pagados en 2021, ambas resueltas de forma confidencial. Había una demanda civil de una exdirectora creativa, una mujer llamada Priya Nair, que se había presentado y luego retirado silenciosamente 8 meses después. Y Derek Holt tenía una relación comercial con un hombre llamado Stuart Briggs, que era el director de una sociedad de cartera inmobiliaria de Schaumburg que había sido señalada en una auditoría federal de 2022 por irregularidades fiscales. Esa auditoría estaba en curso. Nada de esto era una prueba irrefutable. Todo eran banderas amarillas. Pero esto es lo que sé sobre las banderas amarillas. No se quedan amarillas si las dejas el tiempo suficiente. Eventualmente, algo se inclina. Llamé a mi colega James Calewa a la mañana siguiente. James es un exfiscal federal que ahora dirige una firma boutique en Randolph Street especializada en litigios de cuello blanco. Nos hemos enviado trabajo mutuamente durante 8 años. Le pregunté si tenía alguna familiaridad con Holt & Associates y si había algo en marcha que debería saber. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Te llamo de vuelta». Me llamó de vuelta en 2 horas. Adrien, dijo, ¿qué tan cerca estás de esto? Lo suficientemente cerca como para necesitar saberlo, le dije. Me dijo que había una investigación silenciosa siendo realizada por la Oficina del Fiscal General de Illinois que involucraba un patrón de tergiversación financiera en los contratos con los clientes. Específicamente un esquema en el que Holt & Associates había estado facturando a los clientes por servicios de proveedores externos que en realidad se canalizaban a través de entidades fantasma controladas por Stuart Briggs, con el margen volviendo a Holt personalmente. No estaba finalizado. No se habían presentado cargos, pero se estaba moviendo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Semanas, tal vez un mes como máximo, dijo James. Están construyendo el expediente. Le di las gracias. Colgué el teléfono. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo. Y luego tomé una decisión que quiero explicar cuidadosamente porque no fue una decisión tomada por ira. La ira es imprecisa. Lo que sentí fue algo más frío y específico que la ira. Sentí la claridad particular que surge cuando te das cuenta de que el riesgo que has estado siguiendo tiene una resolución muy clara y que tú, por accidente o diseño, estás perfectamente posicionado para ejecutarla. No iba a impedir que Lauren tuviera su fiesta.
No iba a confrontar a Derek Holt. No iba a hacer una escena ni causar una interrupción ni comportarme de ninguna de las maneras que me hubieran convertido en la historia. Iba a ser un testigo, y me iba a asegurar de que las personas adecuadas también estuvieran presenciando. 2 días antes de la fiesta, tuve una llamada telefónica con la investigadora principal de la oficina del fiscal general, una mujer llamada agente especial Tanya Owens, cuya información de contacto James había proporcionado con la debida presentación profesional. Le dije que Derek Holt tenía previsto asistir a un evento privado en West Loop el sábado por la noche, que aproximadamente 70 invitados estarían presentes, incluidos colegas, clientes y contactos personales, que según lo que sabía, había una posibilidad razonable de que algunos de esos clientes fueran individuos a los que Holt había tergiversado en el contexto del esquema bajo investigación. A la agente Owens le interesó esa información. También me puse en contacto con 3 personas que conocía profesionalmente cuyas empresas habían trabajado con Holt & Associates en los últimos 2 años. Le pedí a cada uno de ellos en voz baja y sin detalles que revisaran sus facturas de proveedores de ese periodo. Sugerí que podrían encontrar algo que valiera la pena señalar. Los 3 me devolvieron la llamada en 24 horas. Los 3 habían encontrado algo. Para la noche de la fiesta de cumpleaños de Lauren, había hecho todo lo que tenía la intención de hacer. Ni un solo momento de ello implicó mostrar mis cartas. Ni un solo momento de ello requirió que fuera ruidoso o dramático o visible. Esto es lo que hice la noche de la fiesta. Me vestí. Conduje hasta Presidio en Northalsted. Entré a las 7:45 de la tarde y encontré a mi esposa cerca de la entrada, radiante y resplandeciente con un vestido de color borgoña profundo, rodeada de personas que la querían. Me vio y su rostro hizo algo complicado. Alivio, tal vez. O la expresión de alguien que había esperado una versión diferente de esta velada y se estaba recalibrando. Viniste, dijo ella. Es tu cumpleaños, dije. Le di un beso en la mejilla. Fui al bar. Pedí un vaso de whisky, encontré una posición cerca de la parte trasera de la sala principal con una línea de visión clara hacia la entrada, y esperé. Derek Holt llegó a las 8:22 de la tarde. Era más alto de lo que esperaba, traje azul marino caro, cuello abierto, el tipo particular de confianza que se lee como encantó hasta que entiendes lo que hay debajo. Su acompañante era una mujer de unos 30 años, que más tarde supe que era su asistente. Entró como si fuera el dueño del lugar, no de forma agresiva, sino con la facilidad de un hombre que nunca ha considerado seriamente que podría no serlo. Lauren estaba al otro lado de la habitación cuando él llegó. Miró, lo vio, y algo cambió en su postura. Estaba observando su rostro cuando sucedió. Así es como lo sé. Cruzó la habitación hacia él. Intercambiaron un saludo que duró un poco más de lo que debería durar un saludo de negocios. Le entregó algo, un cordón o una insignia de algún tipo, de la manera en que los locales lo hacen para los invitados premium. Más tarde descubrí que decía invitado más especial. Ella había impreso eso, lo había seleccionado, lo había puesto en sus manos en su cumpleaños. Tomé un segundo vaso de whisky y continué observando. Esta es la cosa sobre Derek Holt en una fiesta. Era exactamente lo que esperaba. Se movió por la sala. Se rió demasiado fuerte de sus propias observaciones. Se posicionó cerca de Lauren con la suficiente consistencia como para que fuera notable para cualquiera que prestara atención. Y la mayoría de la gente no prestaba atención porque estaban disfrutando de la fiesta. Era encantador. Tenía práctica. Era el tipo de hombre que se sale con la suya porque ha aprendido a moverse por el mundo con una superficie en la que es muy difícil agarrarse. Alrededor de las 9:30. Comenzó el cuarteto de jazz. La energía en la sala cambió a algo más relajado, más festivo. Encontré a una colega de Lauren que había conocido 2 veces antes, una mujer llamada Cassidy que trabajaba en marketing y siempre me había parecido aguda y fundamentalmente decente. Hablamos de nada trascendental durante 20 minutos. Seguía observando la sala. A las 10:15, recibí un mensaje de texto de James Calewa que solo decía mañana. Guardé mi teléfono. A las 10:45, le di las buenas noches a Lauren. Estaba a mitad de una conversación, sonrojada de felicidad, rodeada de gente. Me miró y por un momento pensé que iba a decir algo que importara.
En cambio, dijo, no me esperes despierto. No lo hice. Quiero contarles lo que sucedió a la mañana siguiente a las 7:04 de la mañana porque el momento es importante. Estaba en la mesa de mi cocina con café, del de verdad, no del frío de hace una semana, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Lo contesté porque los números desconocidos los domingos por la mañana rara vez son eventos neutrales en mi línea de trabajo. Adrien Mercer. La voz de un hombre, muy controlada, la cadencia de alguien que intenta sonar tranquilo en circunstancias que no son tranquilas. Habla. Soy Craig Sutter. Soy el asesor legal de Derek Holt y Holt & Associates. Una pausa. El señor Holt ha sido contactado por representantes de la oficina del fiscal general de Illinois esta mañana. Está bajo investigación por mala conducta financiera y varios de sus clientes que estuvieron presentes anoche en un evento privado. Han indicado que recibieron consultas que creen que estaban relacionadas con usted. Otra pausa. Quiero entender, señor Mercer, exactamente lo que ha hecho. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Luego dije muy clara y tranquilamente, soy un abogado corporativo, señor Sutter. Si los antiguos clientes de su cliente recibieron consultas sobre sus relaciones comerciales con Holt & Associates, eso sería un asunto entre esos clientes y las autoridades reguladoras apropiadas. No estoy seguro de por qué me llama. Tenemos razones para creer. Comenzó el señor Sutter. Dejé mi taza de café. Si su cliente ha sido contactado por la oficina del fiscal general, la conversación que debería estar teniendo en este momento no es conmigo. Y si desea continuar esta conversación, le sugiero que lo haga por escrito. Que tenga un buen día. Colgué. Lauren bajó las escaleras a las 8:30 de la mañana, todavía en bata, con la expresión particular de alguien que había tenido una muy buena noche y aún no sabía lo que le deparaba la mañana. ¿Sirvió café? Se sentó frente a mí en la misma mesa de la cocina donde le había dicho hace 6 semanas, claramente, con cada palabra elegida deliberadamente, cuál era mi límite. ¿Buena fiesta?, pregunté. Increíble, dijo ella. Estaba sonriendo. Derek se divirtió. La sonrisa no desapareció, pero algo detrás de ella sí. Sí, se lo pasó genial. Una pausa. Gracias por venir, Adrien. Asentí. Deberíamos hablar, dije. Hoy no. Dale unos días, pero deberíamos hablar. Me miró entonces, me miró de verdad, de la manera en que miras a alguien cuando intentas determinar si estás en problemas. Está bien, dijo. Sí, está bien. No le conté sobre la llamada telefónica de Craig Sutter. No mencioné a James Callaway ni al agente Owens ni a los 3 clientes que había llamado ni a los 15 meses de documentación que se acumulaban en el archivo del fiscal general. Solo bebí mi café y dejé que la mañana del domingo fuera lo que son las mañanas de los domingos. Lo bueno de ser un oficial de riesgos es que aprendes a ser muy paciente con los resultados. Pones en marcha cosas que tardan en aterrizar y no las narras mientras están en el aire. El primer informe público salió un miércoles. Un periodista de negocios del Chicago Tribune cuya especialidad era las finanzas de cuello blanco se había enterado de la investigación del fiscal general a través de fuentes a las que no confirmé ni negué nada, y el artículo resultante fue exhaustivo y perjudicial. Holt & Associates había facturado a clientes un estimado de $2.8 millones durante 3 años a través de arreglos de intermediación de proveedores que desviaban los pagos a entidades controladas personalmente por Derek Holt. Varios clientes fueron citados anónimamente. El artículo mencionaba a Stuart Briggs por su nombre y describía la Auditoría Fiscal Federal. Para el viernes, 4 de las principales cuentas de Holt habían suspendido sus contratos en espera de revisión. Para el martes siguiente, Derek Holt había contratado a un abogado de defensa criminal. Para el final de esa semana, Holt & Associates había cesado sus operaciones y solicitado la disolución administrativa ante el secretario de Estado de Illinois. Lauren vino a verme un jueves por la noche. Se sentó en la mesa de la cocina. Siempre estábamos en esta mesa de la cocina para las cosas que importaban. Y puso las manos planas sobre la madera de la manera en que la gente lo hace cuando necesita algo sólido debajo de ellos. ¿Hiciste tú esto?, preguntó. La miré por un momento.
Informé de información fáctica a personas cuyo trabajo es actuar sobre información fáctica, dije. Derek Holt dirigía un esquema que defraudó a múltiples clientes. Ese esquema ya estaba bajo investigación antes de tu fiesta. No cree lo que le sucedió. Me aseguré de que las personas que construían el caso supieran que estaría accesible e identificable en un momento y lugar específicos. Todo lo demás ya estaba allí. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. ¿Planeaste esto?, dijo. No una acusación, un reconocimiento. Lo gestioné, dije. Hay una diferencia. Miró la mesa. Perdí mi trabajo. Lo sé. Toda la agencia ha desaparecido. Lo sé. Otro silencio. El refrigerador zumbaba. En algún lugar afuera en la calle Berlín, pasó un coche. Puse su nombre en la lista, dijo. Le di la insignia. ¿Lo hiciste? Después de que me dijiste que no lo hiciera. Sí. Levantó la vista. Sus ojos tenían ese rojo particular de alguien que ha estado llorando en otra habitación y pensó que lo había sacado de su sistema antes de entrar aquí. ¿Por qué no me confrontaste simplemente? ¿Por qué no dijiste algo cuando encontraste la lista de invitados? Esta es la pregunta que había estado esperando. La pregunta real debajo de todas las demás preguntas. Y le di la respuesta real. Porque confrontarte habría sido sobre mí, dije. Sobre mis sentimientos, mi ego, mi matrimonio. Lo que Derek Holt le estaba haciendo a sus clientes no era sobre mí. Esas eran personas reales que merecían que se resolviera lo que les estaba sucediendo. Y si lo hubiera convertido en un asunto de mi matrimonio, de mi ira hacia ti, habría seguido siendo personal, pequeño, manejable para él. Hice una pausa. Él no era manejable. Era una responsabilidad que había estado suelta durante 3 años. Me miró fijamente. Entonces, fui incidental. No fuiste incidental. Fuiste la razón por la que le estaba prestando atención a Derek Holt en primer lugar. Pero lo que hice, lo que realmente hice, no tuvo nada que ver con vengarme de ti. Tú no defraudaste a nadie. Pero ignoré tu límite. ¿Lo hiciste? ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta más difícil, la pregunta que no tenía una respuesta limpia como la pregunta de Derek Holt tenía una respuesta limpia. Quiero ser honesto con ustedes sobre lo que vino después porque este tipo de historia generalmente termina con una ruptura dramática o una reconciliación ordenada y ninguna de esas es exactamente lo que sucedió con nosotros. Lauren y yo pasamos 3 semanas teniendo la conversación real que deberíamos haber tenido durante 18 meses. No sobre Derek Holt, sobre la distancia que había crecido entre nosotros que hizo posible a Derek Holt. Sobre la forma en que me había refugiado en el trabajo hasta que mi presencia en mi propio matrimonio era más una obligación profesional que una asociación. Sobre la forma en que Lauren había dejado de contarme cosas porque había aprendido que yo las analizaría en lugar de escucharlas. Sobre la forma en que 2 personas que son fundamentalmente compatibles todavía pueden alejarse tanto la una de la otra que comienzan a buscar calor en las direcciones equivocadas. Nada de eso absolvía lo que ella hizo. Ella lo sabe. Lo dijo claramente, y lo dijo más de una vez, que cruzar un límite que yo había establecido directamente estaba mal, que darle a Derek esa insignia fue una elección que comunicaba algo con lo que ella no había lidiado completamente sobre dónde estaba emocionalmente. Pero también soy un hombre que ha pasado 14 años catalogando los riesgos de otras personas y no el tiempo suficiente catalogando mis propios fracasos. La distancia en nuestro matrimonio no fue algo que nos sucedió. Fue algo que ambos construimos. Una noche tardía y una conversación perdida y un domingo silencioso a la vez. Estamos en terapia. Se lo voy a decir claramente porque creo que la versión de esta historia donde el hombre gana la partida de ajedrez legal y se marcha hacia el atardecer sin reconocer los complicados restos de su propio matrimonio es una historia deshonesta. Estamos haciendo el trabajo. Si ese trabajo aterriza en un buen lugar, genuinamente no lo sé, pero lo estamos haciendo. Lo que sí sé es esto. Derek Holt se declaró culpable de 2 cargos de fraude electrónico en un acuerdo de culpabilidad alcanzado con la oficina del fiscal general 6 semanas después de que la investigación se hiciera pública.
Acordó devolver 2,1 millones de dólares en restitución, entregar sus intereses comerciales y aceptar una prohibición de 5 años para operar como director en cualquier entidad registrada en Illinois. Su abogado, Craig Sutter, el mismo hombre que me llamó ese domingo por la mañana, emitió una declaración calificando la resolución como un asunto comercial privado y solicitó que los medios de comunicación respetaran a la familia de su cliente. Yo no emití ninguna declaración. Los clientes que habían sido defraudados recibieron una restitución parcial del acuerdo. 3 de ellos me enviaron notas después. Una de ellas, una mujer llamada Pauline Rhodes, que dirigía una firma de comunicaciones de tamaño mediano en el Loop y había perdido más de $400,000 por el esquema de Holt, me llamó directamente. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Busco cosas que no cuadran, dije. Y no te cuadraron a ti antes que a nadie más. La información estaba ahí. Solo necesitaba que alguien la conectara. Hizo una pausa. Espero que tu esposa sepa lo que tiene. Le di las gracias. Colgué. Me quedé en la oficina de mi casa en la calle North Berlin durante mucho tiempo, mirando por la ventana a la calle de abajo, a la particular calidad gris y dorada de Chicago en noviembre, la forma en que la ciudad siempre parece que se está preparando para algo. Luego bajé y preparé la cena. No por ninguna razón, excepto que era de noche y Lauren estaba en casa y necesitábamos comer. Ese no es un final dramático. Lo sé. Pero es el verdadero. Esto es lo que quiero dejarles porque he pensado en esto cuidadosamente y creo que vale la pena decirlo claramente. Hay una versión de esta historia en la que soy el héroe que superó a un criminal y lo expuso a la justicia. Esa versión es precisa hasta cierto punto. Derek Holt estaba llevando a cabo un fraude. Merecía lo que le sucedió. Los clientes a los que defraudó merecían una resolución. Pero hay otra versión de esta historia, la que vivo por dentro, donde un hombre notó que su matrimonio se estaba desviando, identificó el riesgo, estableció un límite y luego, cuando ese límite fue cruzado, respondió no teniendo la conversación honesta, sino diseñando un resultado. Estando tan preocupado por controlar la situación externa que nunca lidió completamente con lo que la situación interna le estaba diciendo. Soy bueno en mi trabajo. A veces soy mejor abogado que esposo. Esas dos cosas no están desvinculadas. La cena de esa noche fue pasta. Simple, rápida, nada que Lauren recordaría. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Siempre estamos en esta mesa de la cocina. Y hablamos de cosas ordinarias, un programa que ella había estado viendo, un colega mío cuyo hijo acababa de entrar en Northwestern, la forma particular en que noviembre en Chicago te hace querer quedarte adentro. Normal, ordinario, la textura de una vida que todavía se está viviendo, incluso cuando ha pasado por algo. No sé cómo termina nuestra historia. Sé cómo terminó la historia de Derek Holt. Sé lo que hice y por qué lo hice y lo volvería a hacer porque esos clientes merecían que alguien prestara atención cuando los números no cuadraban. Pero también estoy sentado en la misma mesa de la cocina donde le dije a mi esposa lo que necesitaba de ella, donde ella dijo, te entiendo, y luego hizo otra cosa. Donde encontré una lista de invitados con un nombre que no debería haber estado allí y tomé la decisión de no confrontarla sino de actuar. Y en algún lugar de esa secuencia de decisiones, algunas de ellas correctas, otras más frías de lo que deberían haber sido, está la historia real de lo que sucedió entre nosotros. Lauren aceptó un trabajo el mes pasado en una organización de eventos sin fines de lucro con sede en River North. Llegó a casa el primer día hablando del trabajo de la manera en que solía hablar de las cosas que realmente amaba, no la visión de otra persona, la suya propia. La observé en la cena y pensé, ahí está. Esa es la persona con la que me casé en el Rockery Building en un día que todavía puedo imaginar con todo detalle. Si lo logramos, se lo diré cuando lo sepa. Lo que sé ahora mismo, la llamada telefónica de Craig Sutter fue la última vez que alguien conectado con Derek Holt me habló. El caso del fiscal general está cerrado. Los clientes se están recuperando. El hombre del reloj caro y la confianza fácil y el nombre en la lista de cumpleaños de mi esposa ha perdido su empresa, su licencia para operar en Illinois y $2 millones. Y estoy sentado en la cocina de la calle North Berlin, bebiendo café, prestando atención.